Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder, aunque sea en el término de 15 minutos, expresar algunas de mis experiencias. Quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Este panel le corresponde hablar sobre la formación vinculada a los determinantes sociales y a la intersectorialidad. Un tema algo complejo. Lo que voy a exponer es la experiencia cubana en este tema y aspectos vinculados con las investigaciones que yo he realizado. Segundo aspecto que quiero aclarar. El programa habla de determinantes sociales. Ustedes la palabra que ven ahí es intersectorialidad, porque no concibo hablar de determinantes sociales sin hablar de intersectorialidad. Es como hablar de una neumonía sin hablar de su terapéutica, porque la terapéutica para los determinantes sociales es precisamente la acción intersectorial de salud y la participación comunitaria. Y el tercer aspecto que quiero referirme es que hablar de determinantes sociales e intersectorialidad tiene que ver con el contexto. ¿Está claro? Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las condiciones propias de cada país, tiene que ver con la voluntad que exista para resolver, minimizar los problemas vinculados con la salud y de la determinación social, y tiene que ver con la riqueza, pero la riqueza de espíritu, de voluntad y de deseo de trabajar por la salud, el bienestar y la calidad de vida. Bien, a partir de eso, los aspectos que vamos a referirnos se trata de los conceptos de salud pública, la experiencia cubana, intersectorialidad, la formación del capital humano y algunos resultados. Comienzo con la definición que yo utilizo de salud pública. Esa definición, cuando habla de esfuerzo organizado del Estado y de la sociedad, infiere claramente que la salud pública no es patrimonial del sector salud. Tiene que participar los sectores sociales, económicos y toda la población para realmente hacer salud pública. Y de ahí precisamente se deriva cuando hablemos de intersectorialidad. La producción social de salud requiere de instrumentos, metodologías, procedimientos que participen los sectores sociales y económicos para lograrla. Así logramos la producción social de salud. Por lo tanto, para producir salud, no solamente puede ser a través del sector salud solamente, sino tiene que ser a través de otros sectores. Por eso las políticas públicas tienen que estar encaminadas precisamente a considerar la participación de otros sectores en el salud, el bienestar y la calidad de vida. Y esto obliga a una interrelación y una coordinación sinérgica de retroalimentación del sector salud con otros sectores. Y de ahí se deriva precisamente la intersectorialidad. Esta lámina la quiero explicar precisamente porque estamos hablando de formación. Para hablar de formación, lo primero que tenemos que tener bien claro es los conceptos de determinación social y de intersectorialidad. Para incorporar en la formación, tanto de pregrado como de posgrado, estos temas, no puede tener un criterio academicista. La academia no solamente son las instalaciones y las 4 paredes de las universidades. Las academias son todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Si esto no funciona así, es imposible impartir determinantes sociales e intersectorialidad. El análisis de la situación de salud es una herramienta de utilización de la atención primaria de la salud. Obligado. Y ustedes pueden ver el ejemplo que puse abajo. Puse historia clínica individual e historia clínica social. Yo digo, cuando estoy frente a un escenario donde no todos son médicos, hay juristas, hay sociólogos, hay, en fin, múltiples especialidades y profesiones. Yo digo que no serán médicos individuales, pero sí son médicos sociales, porque trabajan por la salud y el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones. Y de la misma manera que nosotros en un hospital hablamos de la historia clínica individual, que es la que ustedes ven a la derecha, cuando hablamos de salud pública, la historia clínica social es el análisis de la situación de salud, y mucho más complejo, porque cuando abordamos los problemas, no solamente es con el personal de salud pública, sino también de otros sectores. ¿Está claro?
Si no hacemos esos análisis, no resolvemos los problemas. Y esa historia clínica social es la que enfrenta la determinación social. ¿Está claro? Por lo tanto, si vamos a tratar el embarazo a la adolescencia, tenemos que hacerlo con aquella historia clínica. Si vamos a tratar un problema menstrual, tenemos que ver la otra historia. Por lo tanto, esto hay que verlo de esa forma en el sistema de enseñanza, que el estudiante no vea como un elemento secundario los aspectos de la determinación social de la salud. Y este es el concepto mío de intersectorialidad. O sea que el trabajo coordinado e integrado de dos o más sectores, que se logre minimizar o eliminar los problemas vinculados con la salud, el bienestar o la calidad de vida, es la intersectorialidad. Ese concepto es el que aparece en los textos que yo he escrito y eso indiscutiblemente da respuesta a los determinantes sociales. ¿Qué otro elemento? Las investigaciones que he realizado he podido demostrar. La intersectorialidad es un componente político, pero también es tecnológico. La intersectorialidad es una herramienta gerencial que deben dominarla los directivos del sector salud y de otros sectores. Por lo tanto, es algo que para aplicarlo tiene que tener un componente técnico extremadamente importante. Hay 3 factores de desarrollo que defino en la intersectorialidad: los factores determinantes, los condicionantes y los desencadenantes. ¿Cuáles son los factores determinantes? Aquellos alrededor del cual se genera la necesidad de que otros sectores participen. Si hay mala higiene ambiental, eso determina que otros sectores participen para resolverla, porque el sector salud por sí solo no puede resolverla. Si hay dengue y hay mosquitos Aedes aegypti, eso determina que otros sectores participen para resolverlo, o si no es dengue no se resuelve. Y los factores condicionantes son aquellos que condicionan que la acción se pueda desarrollar. Un ejemplo, la voluntad política. Ahí ustedes van a ver los ejemplos. Y los factores desencadenantes es el factor de desarrollo que desencadena la acción. Un plan, un proyecto, un programa, donde aparezca la responsabilidad del sector salud y de otros sectores, con compromisos concretos. De lo contrario, la intersectorialidad queda en el discurso y no resolvemos los problemas. Por eso, estos son algunos ejemplos de problemas que pueden generar la acción intersectorial de salud. Eso determina que los sectores se reúnan para enfrentar esos problemas o situaciones. Los factores condicionantes, como les hablé, son eso. Eso condiciona que realmente se pueda ejecutar la acción intersectorial. Y los factores desencadenantes, ustedes lo pueden ver también ahí, la condición programática, el análisis de la situación de salud, como les expresé, que es aquel trabajo que hay que hacer con otros sectores para de conjunto delimitar responsabilidades y enfrentar los problemas que se presenten. Estas son algunas de las alianzas intersectoriales que en mi país se realizan, sectores que participan en diferentes procesos. Eso, en definitiva, es un ejemplo de alianzas intersectoriales. Y estas son algunas herramientas de diagnóstico. En uno de los textos que ustedes van a ver en pantalla, reflejados en una lámina, están reflejados y están plasmados todas las herramientas que se pueden utilizar para hacer una investigación intersectorial, para que realmente sea efectiva. Estos son herramientas de diagnóstico y estas son herramientas de sostenibilidad. Esos son algunos de los conocimientos necesarios que se requieren para practicar la intersectorialidad. Y nos acercamos en por qué hay que verla con un enfoque tecnológico. Ustedes conciben que un directivo de salud que no domine el trabajo en equipo y cómo comunicarse puede hacer intersectorialidad. Si no sabe negociar con otros sectores, puede hacer intersectorialidad. Por lo tanto, eso hay que aprenderlo. No se puede improvisar. Ni la vamos a lograr en el discurso, diciendo que es importante la intersectorialidad, si no la introducimos en la enseñanza desde el propio pregrado. Estas son algunas de mis producciones sobre intersectorialidad, que como es lógico, si la tenemos introducida en la enseñanza en Cuba, tenemos que tener documentos educativos para que los estudiantes estudien. Por lo tanto, estas son producciones
que yo he podido elaborarla en mis 45 años trabajando desde un policlínico hasta haber sido viceministro de Salud Pública y vinculado desde hace 30 y 40 años a la docencia y a la investigación. La política educacional cubana, y nos vamos acercando al objetivo de la presentación, es universal, preventiva, curativa, masiva, gratuita y científica. La salud pública en Cuba es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Las universidades médicas en Cuba, aunque responden metodológicamente a lo que el Ministerio de Educación Superior indica, la administra el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, nosotros determinamos la fuerza que necesitamos formar y capacitar. Los profesores y los médicos que están en los policlínicos responden al Ministerio de Salud Pública y son profesores. A la universidad, como es lógico que los rectores responden al Ministerio de Salud Pública. Eso indiscutiblemente que nos facilita todo lo vinculado a los procesos formativos. Es una salud pública preventiva, promocional, curativa y rehabilitatoria, pero tratamos, porque es muy difícil lograrlo, de que haya un equilibrio entre la promoción y la prevención y la curación y la rehabilitación. Los planes de estudio responden a los modelos de atención del Sistema Nacional de Salud. Los planes de estudio responden fielmente a ello. El modelo de formación responde a los problemas y necesidades de la salud de la población, la educación en el trabajo. Desde el primer año, el estudiante de medicina no comienza por el hospital, comienza por el policlínico, visitando la casa de la familia. En la medida que él va apropiándose de los escenarios, crea un rapport con la familia de pacientes que ya conoce, que ustedes pueden ver que ellos experimentan. Ven a la esposa de un hipertenso de una casa, que es un paciente que él conoce, y le dice, deja probar la comida a ver si tú cocinas alto de sal. O sea que se crea un mecanismo y una sensibilización por parte del estudiante de la importancia que tiene la determinación social de la salud en la salud poblacional. Este es un elemento que es importante. En pregrado, como les expresé, escenarios de atención a la comunidad desde el primer año, disciplinas de salud pública y de las ciencias sociales. Cada facultad tiene un departamento de salud, donde estos temas se dan de una manera amplia. La educación en el trabajo, o sea, nosotros somos del criterio que la práctica sanitaria, no solamente es criterio de la verdad, sino es criterio de la ciencia, y hay que utilizarla. Y actividades extracurriculares, programas académicos de determinación social, la inserción en la familia, trabajo intersectorial y comunitario, y el departamento de salud, como les expresé, con un enfoque de salud pública a la hora de su realización. En el posgrado hay educación continuada, de actualización, de complementación, de reorientación. Ahí vienen reflejados los programas de especialidades que existen en Cuba. Existen 63 especialidades, 56 maestrías y varios doctorados, pero ya propio de la salud pública lo apreciarán en láminas posteriores. La especialidad de medicina general integral me detengo brevemente. Esa especialidad es que el médico cuando se gradúa, exceptuando algunos casos que se determine hacer la especialidad médica directa, todo médico graduado en Cuba tiene que hacer la especialidad en medicina general integral, que la hace en el policlínico. Y a partir de que sea especialista en medicina general integral, él opta por anestesia, cirugía, cardiología, pero cuando se forma en eso, el que no se quede en la atención primaria, ya tiene una visión y una concientización de lo que significa la determinación social y el trabajo de carácter social, que indiscutiblemente que es mucho más humanitario, independientemente de la importancia que tiene toda la voz médica. La especialidad de salud pública, la administración de salud es una especialidad en Cuba igual que cualquier otra especialidad. Que la obstetricia, que la pediatría, son 3 años, en mi escuela se ejerce. O sea, un directivo debe de formarse como especialista en administración. Yo a veces le pregunto a algunos cursistas, ¿quién deja operarse por alguien que no sea cirujano? No, nadie. ¿Quién deja extraerse un molar por alguien que no sea doctor? No, nadie. Nos dejamos dirigir por personas
que no saben absolutamente nada de la ciencia de la administración. Y la administración y la dirección es una ciencia, técnica y arte, y eso hay que aprenderlo. A partir de esos procesos logramos determinados éxitos. Estas son las maestrías en salud pública, las que hace la Escuela de Salud Pública, el Instituto Pedro Curí, que es de Medicina Tropical, y otros centros que existen en Cuba que también imparten enseñanza de posgrado con el perfil de salud pública. Estos son algunos resultados. O sea, el hecho de que Cuba tenga una tasa de 4,3 de mortalidad infantil, que está entre los 18 más bajas del mundo, es porque se trabaja por la determinación social y por la intersectorialidad. Eso es una realidad. No somos perfectos. Hay deficiencias, pero hay conciencia y voluntad política para que realmente se trabaje en función de ello. No se puede lograr eliminar las inequidades si no hay una conciencia política plena en trabajar en función de la determinación social y la intersectorialidad. Estas son la red de universidades en Cuba, es amplia. Cuando hablamos de que hay salud universal, es porque hay salud universal. La salud universal no se logra dando pastillas en un centro de salud. La salud universal es cuando realmente se aborda hasta lo más recóndito, precisamente los determinantes sociales. Ahí es cuando hacemos verdadera salud universal. Estas son la red de instituciones de salud que en definitiva se convierten en universidad a la hora de la enseñanza, porque los estudiantes rotan desde el primer año por esos centros. Y la red de instituciones formadoras en salud pública, que ya lo dije más amplio con anterioridad. Y esto es el capital humano de otros sectores. En mi escuela hay otros sectores de la sociedad y de la economía, se le imparte el tema de la intersectorialidad. No solamente deben de conocerlo los directivos de salud pública, sino también los directivos de otros sectores para sensibilizarlos y familiarizarlos en la importancia que esto tiene. Y bueno, la experiencia cubana, voluntad política, la inversión social, la estrategia de APS. La APS no es un nivel de salud, es una estrategia que se ubica, la educación y la formación de recursos, la participación social y la intersectorialidad, y el control de los determinantes sociales de la salud a través de acciones intersectoriales, que es lo que posibilita una mejora continua de la salud poblacional. Hasta ahí nuestra exposición y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castel. Seguidamente tenemos la participación del doctor Dionisio Herrera por Estados Unidos. Un cubano que viene de Cuba y un cubano que viene de la Yuma. Y que somos buenos amigos. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad a los organizadores del evento de estar aquí, y quiero agradecerles a ustedes, después de este postpandrial, que dediquen un tiempo para escucharme, porque no es fácil después. Además está decirle que es una satisfacción ser parte de este tipo de panel, por cuanto lo que creo que todos estamos en el mismo barco, como decía ayer Carmen, en el barco de la salud pública, en el barco del cambio, de la transformación y los determinantes de salud. Y en ese sentido es el que yo voy a enfocar mi intervención. Creo que ha habido, y el último lo hemos tenido, el último ejemplo con el profesor Castel, oradores magníficos que han pasado por esta tribuna, y por cual el reto para cada uno de nosotros es mayor. En mi caso, lo que quiero es exponerles a ustedes el enfoque de una red mundial de programas de epidemiología que tenemos, cómo trabajamos y cómo vemos este enfoque en función de los determinantes de salud. Yo llevo ya unos días por acá, por Panamá.
con mi familia, la cual me honra. Algunos de los miembros están acá, mi esposa, mi padre. Y de verdad que aquí me siento como se siente un cubano en familia, ¿no? En Panamá, que te confunden por la calle y te piden direcciones y eso es lo que no te rebajan los precios, pero todo lo demás, todo lo demás es igual. Está barato. Y trataba un poco también de ver esto, cómo lo abordábamos. Y bueno, he venido con mis niños, mi Celia, mi José Ramón, y cuando veía eso y también cuando paseaba, cuando he tenido la oportunidad de ver algunas zonas del país, y cuando he tenido el privilegio de viajar por América Latina y ver a mis hijos, pensaba un poco en esto de las desigualdades y mucho más escuchando al Sir Michel Marmor sobre el problema de salud. Y mi hija, si todo va bien en la vida, va a tener una posibilidad, una esperanza de vida de 80 años. Pero una niña que nazca en Indonesia, que nazca en Burkina Faso, que nazca en Sierra Leona, va a tener una esperanza de 45 años. Y eso mismo, la misma niña ha nacido con el mismo cariño y amor de sus padres. Y eso mismo nos pasa al interior de nuestros países. Eso mismo nos pasa, los puso el doctor Claudio, en Panamá, en diferentes zonas, cuando comparamos la situación de Colón, cuando comparamos la situación de la capital. Eso mismo pasa en los Estados Unidos, en Baltimore, alrededor de la John Hopkins, o cuando ponía St. Michael en la zona de Royal Park. O sea, que eso es la desigualdad. Y todos los abordajes que nosotros realicemos para enfrentarnos a ese tema no van a ser suficientes, porque es un reto y estamos en una crisis. Y dentro de cada país existen grandes diferencias en ese sentido, y yo creo que este Congreso es una vía para el abordaje desde la perspectiva de Latinoamérica de ese problema. Hay un elemento, y el doctor Castell lo señalaba, que es el impacto de las políticas sociales y económicas en el proceso transformador. Y siempre hay un elemento que él ha señalado, que también es un elemento que siempre he referido en muchas de mis intervenciones, que el problema de las desigualdades, como el problema del éxito en la salud pública, tiene un elemento clave, y es la voluntad política. Y tenemos que estar muy claros de eso, que estamos ante problemas que se pueden resolver y que se pueden resolver con voluntad política. En mi exposición, partiendo de esto, quiero hacerle un breve comentario de quiénes somos, esta red que nosotros trabajamos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras prioridades en sentido general, en este aspecto de la formación, porque también trabajamos en la formación. ¿Cómo se refleja en algunos de estos trabajos este impacto en la desigualdad, en la inequidad en diferentes lugares? Abordar también un elemento que es crucial en nuestro proceso de formación, que es la vigilancia de salud pública. Y por último, plantearle tantos nuestros retos como creo que también son los retos de la audiencia que estamos aquí. En aras del tiempo trataré de concentrar y apurar un poco. La red que tengo el honor de dirigir es TEFINET, que es la Red Mundial de Programas de Epidemiología Aplicada de Campus, la Red Mundial de Programas de Entrenamiento de Epidemiología de Intervención. No sé cuáles de ustedes aquí sean familiares, conozcan del EIS de los Estados Unidos, el Epidemiology Intelligence Service de los Estados Unidos, o conozcan del programa de formación de epidemiología de intervención que hay en Centroamérica, que tiene su centro en Guatemala y que hay algunos graduados aquí en Panamá, o ese mismo programa que está mi colega de México acá, graduado del presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de ese programa, y algunos otros. Estos son programas orientados a la formación para la intervención y respuesta de problemas de salud. Y nuestra red de más de 15 años es la única red mundial que coordina y que trabaja con todos esos programas. Por tanto, es una alianza global en función de la respuesta a eso, que tenemos mucho también que ver, y ha sido una de las prioridades que hemos buscado últimamente, el apoyar y el contribuir con la Organización Mundial de la Salud en todo este aspecto de implementación del Reglamento Sanitario Internacional.
Pero en definitiva, cuando hablamos de epidemiología aplicada de campo, lo que estamos hablando es del uso de la epidemiología como un instrumento para diseñar, evaluar o mejorar las intervenciones que protejan los problemas de salud. Ese es el elemento. Perdón. Y en muchas de las intervenciones que ustedes han visto aquí, y en muchos de los comentarios que yo he oído de la audiencia, para nosotros dar respuesta a los retos que tenemos que tener información. Tenemos que conocer cuál es el problema. Pero, y ahí está el reto que ya hablaremos al final, yo creo que también, y es otro reto, tenemos que cambiar y dejarnos como sector salud de mirarnos al ombligo y empezar a mirar a la gente. Y empezar a responder a los problemas de la gente. Porque ese es el problema también que tenemos. Muchas veces hablamos del problema de los otros, el problema del político que no nos escucha, que nos pagan mal, que no nos respetan, que etcétera, que viene un ortopédico y lo nombran ministro y que tiene más influencia en la decisión de salud que cualquier salubrista de los que habla el doctor Castel. Y es porque también muchas veces nosotros en la salud pública perdemos más tiempo mirándonos el ombligo que dando acciones y cambiando y transformando y motivando y brindando información para que la sociedad con nosotros pueda trabajar en la transformación de salud. Y eso es uno de los retos que tenemos. Nuestra red o los programas que son miembros de esa red trabajan sobre todo en el entrenamiento de las personas para esa formación. En la mayoría de los casos son 2 años de entrenamiento, mayormente con la filosofía de aprender haciendo, o sea, basados en la intervención, basado en el terreno, en la práctica. Y en algunos casos, como el caso de México, por ejemplo, son programas de más años, de 3 años. En otros casos no son programas de aplicada de 2 años como tal, son más pequeños, pero que van en la misma orientación como vamos a tener en Camboya, en Laos, etc. Pero en cualquier caso, la epidemiología aplicada va orientada a apoyar a los servicios de salud en las respuestas esenciales de problemas, la participación en las investigaciones de brote, la evaluación y análisis de situaciones de salud, poco al estilo de lo que se hace en la Escuela de Salud Pública Cubana y también en otras escuelas de salud pública, y a desarrollar trabajos que respondan a esas necesidades, pero sobre todo a formar y a entrenar a las personas en la respuesta y en la vigilancia de salud pública. En estos momentos, nosotros tenemos más de 65 programas que abarcan aproximadamente 90 países en el mundo miembros de la red. De hecho, tenemos algunos panameños y panameñas, que son graduados de ese programa, y Panamá en alguna medida a través de la Dirección de Salud Pública, específicamente el Departamento de Epidemiología, forma parte de esa red. Hay más, de hecho el doctor Galvez fue representante de Panamá en esta actividad durante un periodo de tiempo. De hecho, tenemos en estos momentos más de 10.000 personas graduadas, más de 10.000 epidemiólogos de campo en diferentes lugares. Si tenemos en cuenta ahí que incluimos también los graduados del IAS, que es el programa más viejo que empezó en 1953, que son unos 3.000 y pico, tendremos más de 7.000 personas. Y cada año se está incrementando por cuando se ha notado el impacto de estos programas en la respuesta de salud pública. La mayoría de ellos son médicos, tenemos veterinarios, tenemos laboratoristas, tenemos farmacéuticos, y la mayoría de estos programas trabajan y están basados en los ministerios de salud pública, algunos en los institutos de salud pública o en universidades. En cualquier caso, el elemento más importante o a lo que se va es a través del método epidemiológico dar una respuesta a la salud pública, entrenar a las personas para que sean capaces de comunicar esos elementos, de que trabajen con profesionalidad que permita dar una cultura de salud pública y un servicio a la población y con una capacidad y responsabilidad para responder a los retos de salud. Como red tenemos nuestras prioridades que van orientadas a la mejora de la calidad de esos programas. Ahora, por ejemplo, estamos en todo un proceso de desarrollo de acreditación de programas de fortalecimiento desde el punto de vista de la calidad de esos programas. Construimos comunidades de interacción entre los graduados, los entrenados y las personas en formación, e implementamos toda una serie de proyectos a partir de la colaboración con diferentes instituciones, fundamentalmente el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, pero también la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales públicas y privadas. Ahora,
Y ya pasando al segundo aspecto, ¿cómo esto influye? Cuando yo recibí la amable invitación del doctor Claudio para participar, trataba de buscar en muchos de nuestros trabajos cómo se ve esto de la desigualdad en la epidemiología de intervención, porque hay veces se piensa que que nada más que se ven las desigualdades, las inequidades, si hablamos de obesidad, si hablamos de diabetes, si hablamos de enfermedades cardiovasculares, y es verdad. Pero si usted ve también, analizando así por encima, muchas de las principales investigaciones que se presentaron, por ejemplo, en nuestra última conferencia de epidemiología, lo cual los colegas de México fueron unos amables anfitriones. Muchos de los problemas que vimos ahí, muchos de los brotes y las situaciones de salud que vimos ahí estaban totalmente relacionados con problemas de desigualdades. Y por ejemplo, teníamos hepatitis en las prisiones de China. ¿Por qué? Porque las condiciones de los centros penitenciarios en China son mucho peor, como ustedes imaginarán, de las poblaciones. Brotes de cólera en Pakistán, y cuando ustedes analizaban los brotes eran áreas más deprimidas, en las zonas sobre todo del sur, y de hecho en Pakistán, hoy en esas zonas donde están todos los grupos fundamentalistas musulmanes están interfiriendo, por ejemplo, en la erradicación de la polio, y eso también estamos hablando de presión, de inequidad, estamos hablando de incultura, estamos hablando de limitación de los derechos de la mujer y de la población en esa zona. En Yemen, donde se está envuelto en una guerra, donde muchas veces nada más que tienen 4 horas de luz a la semana, ahí se dan brotes. Y ahí tenemos HIV en Uganda, gastroenteritis en Turquía. O sea, cuando usted iba analizando o viendo algunos problemas de brotes epidémicos, de situaciones de salud, ve que el primer elemento que salta es la inequidad. El primer elemento que salta es la pobreza o las necesidades. Y esto es un elemento que demuestra que desde la epidemiología de intervención y desde la vigilancia también abordamos ese problema. Si usted se fija en este mapa, que se lo puse en una referencia, van a ver como por ejemplo el dengue y las fiebres hemorrágicas, todo esto que hablamos de chikungunya, todo esto que hablamos de ébola, fíjese dónde se da sobre todo, el norte blanco, el sur rojo. Y donde estamos hablando de diferencias también sociales, económicas. Por eso es que el abordaje, amén del espectáculo que se formó con el ébola en Estados Unidos, etcétera, que fue muy bueno para algunos, para tener dinero para muchos de nuestros proyectos, dicho sea de paso, que eso no vino mal, pero la situación de abordaje es muy diferente la que tenemos en el cono sur que la situación de abordaje que tienen en Europa y que se tiene en el hemisferio norte. Eso es un elemento que demuestra el proceso de desigualdades y de inequidades. Y lo que le hablaba a ustedes, estos elementos nos tienen que llevar a una reflexión. No sé cuántos de ustedes que recuerdan los teléfonos móviles. Yo recuerdo que llegué a España a estudiar, a hacer mi doctorado en el año 94, y en vez de un teléfono móvil tenía lo que nosotros le llamamos un troncomóvil, como los de una cosa así para poderte comunicar y que no. Y hoy yo veo a casi todos aquí con las tablets estas que nos dicen hasta en mal que nos vamos a morir. Y no es mentira. Se ha evolucionado en tecnología infinitamente. Se ha evolucionado, ustedes lo ven en los coches, ustedes lo ven en los procesos. Y fíjense ustedes, pónganse a pensar. Nosotros en vigilancia, en 40 años, ¿qué hemos hecho? Seguimos contando números, seguimos dando los números de la misma forma, tal vez hemos disminuido el retraso, en vez de que los números lleguen en paloma con un mes antes de eso, llegan ahora con una semana o 15 días, pero seguimos contando las historias pasadas. Por eso es que los políticos, por eso es que los gestores de salud muchas veces no nos toman en cuenta. Y cuando nos toman en cuenta es para criticarnos, o sea, porque cuando no tenemos problemas, se sobreentiende que está bien, no hay que darnos dinero porque está bien. Y cuando hay problemas es porque tú lo has hecho mal y por tanto no hay que darte dinero a ti porque tú eres ineficiente. Entonces ese es el problema que tenemos. ¿Y por qué? Porque seguimos trabajando centro en la visión céntrica médica. Y eso tenemos que cambiarlo. Y estamos a riesgo de ahogar a estamos ahogándonos. O sea, el sistema que nosotros mismos hemos generado está acabando con nosotros.
Y yo creo que también estos eventos nos deben de servir como punto de reflexión y como punto de un planteamiento de cambio en el abordaje. Y en este sentido, y ahí voy al impacto de la vigilancia, a los elementos que yo creo debemos de trabajar, es importante que nosotros busquemos y fortalezcamos en nuestro sistema la transparencia y la generación de información y de elementos que vayan a responder a las necesidades del público, de los intereses públicos y claro está de los servicios de salud. Pero tenemos que hacer información que la gente sienta que le estamos dando un valor. Tenemos que seguir trabajando en una formación continuada del personal. Por eso es importante la formación. Y por eso yo creo y felicito a los organizadores de este evento de la importancia del taller. Porque no se puede concebir, y de este panel en específico, no se puede concebir ninguno de estos abordajes que hemos hablado, ninguno de los retos que nos han planteado aquí los oradores, si no entrenamos y formamos y capacitamos a personal para que dé respuesta a eso. Tenemos que trabajar en una interrelación global. Ayer cuando visitaba la esclusa de Miraflores y veía pasar los barcos, esos barcos se demoran algunos 18 días en pasar por la esclusa, pero pasan a 3 metros, ya no de Panamá, de uno que está mirando ahí el barco. Aquí tenemos que una enfermedad que está en Pekín, está en 24 horas aquí en Panamá. O sea, que las acciones que nosotros tenemos que desarrollar no son acciones individuales. Tenemos que hacer acciones a partir de alianzas globales. Obviamente debemos empezar por nuestras alianzas regionales, por nuestros vecinos, pero el problema es un problema del mundo. Y no nos percatamos de que lo que nos pasa a uno nos va a pasar a todos, y perdonando a aquellos iluminados como el que está ahora compitiendo, en donde ustedes saben, es una barbaridad pensar que el aislacionismo es la solución de los problemas. Por tanto, las oportunidades para colaboración y trabajo son básicas. Yo creo que por otro lado, hay elementos y hay experiencias que nos deben de servir de referencia, aun cuando esas experiencias tienen mucho que analizarse. Pero tampoco es, como dicen los americanos, reinventar la rueda. Hay experiencias como el Reglamento Sanitario Internacional que han traído un consenso político serio de los países y aún con las dificultades se trabaja en un horizonte. Pónganse ustedes a buscar. Yo estaba trabajando, cuando estaba trabajando esta presentación para ustedes, buscando un elemento de consenso en desigualdad, en inequidad de nuestros políticos. Ninguno. No hay un elemento de consenso y nosotros los poderes públicos, nosotros los ciudadanos son los que tenemos que obligar a nuestros políticos, a nuestros ministerios a generar esos consensos. No lo hay. Ahora, fíjense ustedes que hay un consenso de telefonía, fíjense ustedes que hay un consenso de normas electrónicas. Usted el teléfono suyo está en China y puede hablar con él, porque las compañías se ponen de acuerdo perfectamente. ¿Y por qué los salubristas no podemos poner de acuerdo en las prioridades de salud pública y trabajar en contextos globales para cambiarla con compromisos políticos? Esos son retos que nosotros tenemos que hacer. Y ahí es el valor del Reglamento Sanitario Internacional como una referencia. Yo creo, y esa es una de las razones por las que yo traigo este tema acá, que indudablemente en momentos de crisis no se debe de improvisar. Y estamos en un contexto de crisis. Obviamente no es una crisis porque como se señalaba, se ha avanzado mucho, pero estamos en crisis. Estamos en crisis porque todos somos conscientes de la necesidad y la importancia de la transformación de un cuadro de salud, pero todos estamos viendo también que este cambio se está haciendo sin un reconocimiento de los elementos sociales. Y no vamos a cambiar los problemas y la situación de salud hasta que no le damos un elemento integral y hasta que no asumamos que los elementos sociales y los determinantes de salud son un elemento básico en la respuesta. Y de ahí me sumo totalmente a los comentarios de todos los colegas, donde no es solamente el médico, es el médico, el abogado, el veterinario, el jurista, el psicólogo, todo y sobre todo la población que está en este elemento. Estamos en un elemento donde esta gráfica también le dice mucho, donde también nuestra sociedad ha cambiado. Nuestra sociedad estamos en un proceso donde la tolerancia al riesgo del fracaso cada día es menor. Sus niños
Le piden las cosas para mañana. Mamá, yo quiero este juguete ahora. O yo quiero bajar este programa ya. Eso a nosotros no se nos ocurría. Y tenemos 50 años. Imagínense las personas mayores. O sea, la tolerancia al riesgo ha cambiado. Y por otro lado, las capacidades y los servicios tecnológicos han crecido inmensamente. Hoy tenemos una cantidad de datos que no sabemos qué hacer con ellos. Por tanto, estamos en un momento donde el cambio se impone, donde se impone un cambio de paradigma. Si usted mira, por ejemplo, la primera epidemia del siglo XXI de SARS, la propagación de eso fue en apenas días, apenas meses. O sea que los escenarios que vamos a tener a partir de ahora, dígase el ébola, dígase chikungunya, dígase lo que se dígase Zika, son escenarios así, rápidos, agresivos. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas. El comercio, los viajes, los cambios de poblaciones, las grandes urbanizaciones, las transformaciones alimentarias, las guerras, las hambrunas, nos obligan a que nosotros cambiemos el paradigma, a que nosotros utilicemos la vigilancia, a que nosotros aumentemos el valor y el peso de la salud pública. El efecto de la tecnología, el efecto de la industria. En definitiva, un elemento básico, y es el mensaje que quiero dejarle a ustedes, en la transformación y en el abordaje de los determinantes, debe ser el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. Los programas que nosotros forman parte de nuestra red que están trabajando en ello, pero aún así consideramos el trabajo insuficiente, pero pensamos que en general todos debemos de trabajar en este elemento de la vigilancia. Una vigilancia que aumente la detección y el seguimiento de las epidemias, una vigilancia que documente las situaciones que tenemos y que introduzca la información de la realidad, que permita las magnitudes de los problemas y que trabaje en función de la respuesta a la población. Una vigilancia proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cambiar esa filosofía de ser relatores de lo que pasó, de llevarle al ministro el informe con los 50 casos que pasaron ayer de cólera, los 50 de influenza, y en Chichiriquí hubo 25 y en Ciudad de Panamá hubo 10. Eso no nos va a permitir resolver el problema. Nosotros tenemos que ser proactivos, nosotros tenemos que hablar de riesgo, nosotros tenemos que hablar a la población de qué le puede pasar, de para qué se tiene que preparar y a la vez desarrollar nuestros planes y nuestro programa en función de eso. Y para hacer eso, los determinantes de salud, los aspectos de la epidemiología social son claves. Son claves. Y es un área en la que tenemos que trabajar. Tenemos que dar respuesta a las necesidades de población. Y por eso es que yo hablo de la importancia del cambio de paradigma. Del cambio de paradigma. Tenemos que trabajar pues, a la población general, apoyar los sistemas sanitarios, pero también tenemos que sobre todo prepararnos para que seamos proactivos en la respuesta ante las autoridades administrativas, ante las autoridades políticas, pero insisto, en primer lugar, la población. Y para esto nos hace falta seguridad, nos hace falta conocimiento, nos hace falta autoridad, ser fiables y tener confianza en lo que hacemos. Que eso es otro problema que muchas veces tenemos. No tenemos confianza en lo que nosotros mismos hacemos. Hay evidencias. Hay evidencias, por ejemplo, de la reducción drástica en la detección de enfermedades con la utilización de todas las nuevas tecnologías y todos estos programas. Hay áreas en las que se están haciendo cosas. Pero nosotros tenemos que incorporar a todos esos los elementos sociales y los elementos predictivos como un elemento básico. Hay que cambiar en definitiva el paradigma, insisto, de la vigilancia de salud pública. Y hay que hacer una propuesta de vigilancia del siglo XXI donde se integre la información comunitaria, donde se integre la información científica, el elemento tecnológico que tenemos, donde la población conozca con antelación cuál es el problema y cuál es la situación de salud que tiene ante sí. Y voy cerrando con esto, pero quiero traerle la reflexión. Yo estoy seguro que todos ustedes hoy, antes de venir para acá, cogieron en su app, en su teléfono, y vieron cómo iba a estar el tiempo. Oye, tengo que darme una sombrilla, o tal vez aquí en Panamá, como yo 9 meses, tal vez ustedes tengan siempre la sombrilla en el coche, pero bueno. Pero están esas cosas. ¿Por qué si nosotros tenemos estas aplicaciones
¿Por qué nosotros no podemos crear eso en salud pública? ¿Por qué un médico de familia no puede saber claramente en una aplicación cuáles son los riesgos sociales que tiene en su comunidad en tiempo real? ¿Dónde están los problemas a incidir? ¿Cuáles son los restaurantes de riesgo? ¿Cuál es ese restaurante que usted va y le va a dar diarrea seguro? ¿Entiende? Para evitarlo, para obligarla a que cambie. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es en lo que nosotros tenemos que cambiar. La tecnología está ahí, las posibilidades están ahí. Y quiero terminar con uno de los autores de nuestra América importante. En 100 años, en Amor en tiempos de cólera, en uno de los tantos pasajes, usted sabe, García Marquiano, y los colombianos ya me lo entenderán bien, el doctor Juvenal dice, el bisturí es el fracaso mayor de la medicina. Y yo parafraseando eso, ¿sabe? La medicalización y el asistencialismo, que es a lo que nosotros estamos orientando nuestro sistema, es el mayor fracaso que estamos teniendo en salud pública. Y eso tenemos que cambiarlo nosotros. Y eso podemos cambiarlo nosotros. Y tenemos nosotros que ser mensajeros del cambio de esa confusión entre salud pública y asistencia sanitaria. Muchas veces usted le pregunta hasta al ministro, ¿qué es salud pública? El hombre está hablando, no, porque he inaugurado 3 hospitales. He hecho tremendo trabajo en salud pública. Tengo 3 hospitales nuevos. Eso tenemos que cambiarlo, porque eso no es salud pública. Por tanto, yo creo que, y con esto me voy, quiero dejarlo entre ustedes, que pensemos en los retos de futuro. Pensemos en los retos que tenemos en la vigilancia y en la incorporación de la desigualdad como un elemento. Pensemos en los retos que tenemos de cambiar hacia esa vigilancia proactiva y pensemos en la necesidad de trabajar todo por salir de esos registros médicos internos útiles para el sistema, pero que no le sirven ni a usted ni a su vecino. Muchísimas gracias.